Bueno, ya habíamos estado hablando de la energía y de cómo es que ésta se conserva, y ahora vamos a tratar de aplicar estos conceptos a sistemas de partículas. Existen numerosos fenómenos para los cuales la energía, al menos en forma de energía cinética y potencial, parece no conservarse. Una caja que se desliza por el suelo finalmente se detiene. Una pelota de goma que cae de cierta altura rebota y cada vez menos hasta que finalmente se detiene. Sin embargo, si pudiéramos mirar una caja deslizante o una pelota que rebota lo suficientemente cerca como para ver átomos y moléculas, entenderíamos mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando una caja se desliza por el piso, los átomos y las moléculas de la caja y el piso interactúan y salen de sus posiciones de equilibrio. Sin embargo, los átomos no son libres de moverse lejos. Las fuerzas eléctricas los hacen retroceder a sus posiciones de equilibrio. Cuando regresan, golpean a los átomos adyacentes y los ponen en movimiento, y así sucesivamente. Este movimiento continúa dentro de la caja y dentro de la mesa sobre la cual ella se deslizaba. La energía no se pierde realmente, se convierte en energía cinética de átomos y moléculas. La energía térmica es el nombre que le damos a la energía en forma de movimiento, entre comillas, oculto de átomos y moléculas. Técnicamente, el calor se transfiere entre un sistema y su entorno como resultado de los cambios de temperatura, pero el término calor a menudo se utiliza genéricamente para abarcar también a la energía térmica. Hay muchos procesos en la naturaleza que convierten la energía cinética, es decir, la energía organizada del movimiento de un cuerpo grande entero, en energía térmica, es decir, en el movimiento desorganizado de los átomos. La fricción es un ejemplo, la viscosidad es otro. En cambio, en un motor de auto o en una máquina a vapor ocurre el proceso opuesto. El calor se convierte en trabajo. Además de la energía térmica, puede haber energía potencial, entre comillas también, oculta. Por ejemplo, la energía potencial de un átomo de carbono en un trozo de carbón y una molécula de oxígeno en el aire es mucho mayor que la energía potencial en una molécula de dióxido de carbono producida al combinarse el carbono y el oxígeno cuando el carbón arde. Esta es la energía química, nombre que le damos a la energía potencial eléctrica incorporada en la estructura de las moléculas, los cristales, etc. Cuando el carbón arde, por supuesto, esta energía potencial se libera y se convierte en calor. Una fuente aún mayor de energía potencial oculta es la energía nuclear, la energía potencial asociada a la estructura de los núcleos. La energía nuclear puede convertirse en energía térmica o eléctrica, ya sea por fisión o por fusión. Una vez que se han reconocido las diversas formas de energía, podemos rastrear la evolución de las transformaciones de energía hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, la energía que uno usa para levantar un libro era en una etapa anterior la energía química almacenada en los músculos. Y a su vez, esa energía química fue proporcionada por los alimentos que ingerimos en las comidas. Así es también, por ejemplo, el combustible fósil que utilizan los autos proviene de plantas y animales que vivían en la Tierra hace millones de años. En definitiva, su energía vino de la luz solar. La mayor parte de la energía disponible en la Tierra proviene originalmente del Sol, con excepción de la generada por las reacciones nucleares. Incluso los científicos confían en que el mismo Sol es un reactor nuclear cósmico. Por lo tanto, la mayor parte de la energía que usamos comenzó como energía nuclear y la energía nuclear que existe en el universo es un legado para nosotros desde el momento en que se originó el universo, es decir, desde el Big Bang. Más atrás que eso no podemos rastrearlo. La reserva primordial de energía del Big Bang sigue siendo la misma que en ese primer instante, hace 20.000 millones de años. Pero esa energía se ha convertido en varias formas. Entonces habíamos dicho al principio que en muchos casos parece que la energía no se conserva. Tales casos implican fricción, fuerza viscosas y otros medios de disipación de energía. Joule y Helmholtz demostraron que la energía siempre se conserva y que puede transformarse de una forma a otra. Ya habíamos definido el trabajo de una fuerza que actúa sobre una partícula,
¿sí? A través de la integral de línea, ¿sí? Que va entre dos puntos de una determinada trayectoria que sigue esa partícula, entre dos puntos, A y B, ¿sí? Como f producto escalar el diferencial de posición. ¿Sí? Esa definición la vamos a seguir manteniendo. Lo que ahora vamos a ver, ¿sí? Es cómo definir a la energía cinética del sistema. Lo vamos a hacer, ¿sí? A través de las energías cinéticas individuales de cada una de las partículas que conforman nuestro sistema. ¿Sí? Es decir, la energía total de nuestro sistema va a provenir de la sumatoria de cada una de las energías cinéticas, ¿sí? De cada una de nuestras partículas, ¿sí? De masa m sub i y rapidez b sub i pudiera tener cada una de ellas. Bueno, fíjense que lo que dice la diapositiva, ¿sí? Es que vamos a tomar que ahora la energía cinética de nuestro sistema de partículas va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un medio de cada una de las masas m sub i por su rapidez b sub i al cuadrado. ¿Está bien? Y esa idea es bastante razonable. Si tenemos varias partículas, consideramos la energía cinética individual de cada una de ellas. Y lo que destaca, recuerden que habíamos introducido lo que era el centro de masa para un sistema de partículas, y nos advierte que esto es distinto de un medio, ¿sí? De la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Dice, esto no es igual. ¿Ok? Y claro, si recordamos, ¿sí? ¿Qué era la velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa era la sumatoria de las m sub i, b sub i, pesadas, ¿sí? Cada una de las velocidades por cada una de sus masas, ¿no? De 1 hasta n, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando hacemos la velocidad del centro de masa al cuadrado, es decir, sería el módulo al cuadrado de la velocidad de masa, es decir, BCM, producto escalar, BCM, esto es lo que es la rapidez del centro de masa al cuadrado. Y cuando hacemos esa cuenta, tenemos sumatoria de m sub i, b sub i, producto escalar, pongo el paréntesis para que no haya confusión, sobre m cuadrado, ¿ok? Y cuando hacemos esta cuenta, no llegamos al mismo resultado, porque ustedes se fijan, van a aparecer varios términos cruzados que no van a estar simplemente las masas por b sub i. Aquí no hay una igualdad con la propuesta, ¿sí? Que habíamos hecho acá. Es decir, cuidado, no aplicar esto como definición de la energía cinética, sino esta expresión. Bien, esto mismo lo podemos pensar de forma sencilla, ver que no coinciden estas dos ideas, ¿sí? Con un contraejemplo, ¿sí? Fíjense, si tenemos una masita de 1 kilogramo que va a una velocidad de 1 metro sobre segundo, y acá tenemos otra masita de 1 kilogramo que se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo para este lado, ¿sí? Tenemos que, no sé si recuerdan, ¿sí? La velocidad del centro de masa. Rápidamente podemos ver, si tomamos un sistema coordenado, vamos a ponerlo, esto lo mostramos en una sola dimensión, x para este lado, vamos a tener que la velocidad del centro de masa, ¿sí? Se va a obtener como 1 metro sobre segundo en x por 1 kilogramo, ¿sí? Más 1 metro sobre segundo en menos x por 1 kilogramo, ¿sí? Todo dividido
2 kilogramos. El numerador es 0, así que la velocidad del centro de masa. Y si hacemos un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado, esto nos da 0. Mientras que por otro lado, si calculamos las energías cinéticas individuales de cada uno, podemos ver que son un medio, ¿sí?, por un kilogramo, ¿sí?, por un metro sobre segundo al cuadrado. Esto multiplicado dos veces nos da que, en definitiva, tenemos un medio más un medio joule, un total de un joule en total de energía, si utilizamos la definición que viene de sumar las energías cinéticas de cada una de las partículas que conforman nuestro sistema. En este caso tenemos dos partículas. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo es entonces la variación de la energía cinética para un sistema de partículas. Veámoslo para el caso sencillo de un sistema formado por dos partículas, ¿sí? La variación de energía cinética, ya que tomamos esta definición de energía cinética para nuestro sistema, va a estar dada por la sumatoria de las variaciones de energía cinética de cada una de las partículas. Y si aplicamos la definición de variación de energía cinética que nos daba el teorema de las fuerzas vivas para una partícula, vamos a tener que cada variación de energía cinética va a ser igual al trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. Es decir, vamos a tener sumados el trabajo de la fuerza neta que actúa sobre la partícula 1 más el trabajo de la fuerza neta que actúa sobre la partícula 2. Bueno, y como es un sistema de 2, cortamos ahí la sumatoria, pero esta sumatoria se extendería sobre todas las partículas de nuestro sistema. Entonces, fíjense, acá tenemos estas dos partículas, la 1 y la 2, que siguen trayectorias distintas. Está en verde y está acá en rosa o medio violeta. ¿Ok? Y tenemos que sobre la partícula 1 actúa una fuerza F1, ¿sí?, que representa las interacciones de esta partícula con otras que son externas a este sistema de dos partículas. Y por otro lado tiene una fuerza F12, ¿sí?, que representa la interacción de esta partícula con su compañera de sistema, la partícula 2. ¿Está bien? Del mismo modo, para la partícula 2, ¿sí?, también tenemos una fuerza F2 que representa las fuerzas, las interacciones que tiene esta partícula con lo que está fuera de nuestro sistema, ¿sí? Esta es F2. Y por otro lado, está el par de interacción F21, ¿sí?, de la fuerza F12, es decir, la partícula 2 interactúa con la partícula 1, ¿sí?, y esta fuerza es la característica de esa interacción sobre la partícula 2. Es decir, tenemos dos cuerpitos que siguen trayectorias distintas, ¿sí? Para pensarlo de forma general, vamos a pensar en una masa 1 y una masa 2, ¿sí?, y pongamos un sistema coordenado, algo así, X, Y, Z, donde está nuestro observador, ¿sí?, que va a tomar estas posiciones para la partícula 1 y para la partícula 2. ¿Ok? Asimismo, en cada una de estas trayectorias, fíjense, los desplazamientos que sufren las partículas van a ser distintos, tangenciales a los vectores son tangentes a la trayectoria, ¿sí?, el dr1 y el dr2, ¿sí?, y vamos a tener que sobre estos cuerpitos actúan, por ejemplo, una fuerza F1, como decíamos, y sobre una fuerza F2. Y asimismo vamos a pensar que podrían actuar sobre ellos fuerzas internas, ¿sí?, que llamábamos F21, ¿sí?, y de igual sentido, de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto, F12. ¿Está bien? Entonces, para nuestro problema,
¿sí? Que tiene dos partículas, sabemos que, como habíamos dicho en la diapositiva, la variación de energía cinética va a ser la sumatoria de las variaciones de energía cinética de cada una de las partículas que conforman nuestro sistema, ¿sí? Como en nuestro sistema son dos, ¿sí? Proponemos que esto sea la variación de energía cinética 1 más la variación de energía cinética 2. Es decir, será un medio de la masa 1 por la velocidad la rapidez en un momento b al cuadrado menos ba al cuadrado para la masa 1, ¿sí? Y para la masa 2 vamos a poner subíndices 1, ¿sí? Para decir que es la rapidez de 1 en el momento b y en el momento a, ¿sí? Y para la masa 2 será un medio de la masa 2. No tienen por qué tener rapideces iguales, por supuesto. Y ahí tenemos resuelto el lado, digamos, de la izquierda de la igualdad, ¿no? Porque teníamos que la variación de energía cinética, entonces, si era la sumatoria de las variaciones de energía cinética de cada partícula, también era la sumatoria de los trabajos que actuaban sobre cada una de las partículas. ¿Está bien? Entonces, miremos qué ocurre de este otro lado de la igualdad, donde tenemos que considerar el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas y teniendo en cuenta las trayectorias particulares que tienen cada una entre dos instantes de tiempo A y B, ¿sí? Entonces vamos a tener que para calcular estos dos trabajos vamos a tener que considerar todas estas fuerzas para cada una de las partículas. Es decir, para el trabajo 1 vamos a tener la integral entre una posición inicial A y B, ¿sí? Donde vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1, sería F tot 1 por dr1, ¿sí? Y lo que observamos es que esta integral, esta fuerza, tiene dos partes. Por un lado tiene F1, que da cuenta de las interacciones de nuestra partícula, ¿sí? con otras partículas fuera de nuestro sistema, y también tiene un término, ¿sí? asociado a la interacción que tiene esta partícula con la compañera del sistema, F12 de R1. ¿Está bien? De forma análoga, para la partícula 2, iremos entre R2A y R2B, con la fuerza total que actúa sobre 2, ¿sí? Es decir, va a ser la F2 más F21 de R2. ¿Está bien? Entonces, cuando sumamos estas dos expresiones, lo que obtenemos, trabajo 1 más trabajo 2, tenemos la integral que va desde R1A hasta R1B, ¿sí? de F1 de R1, más la integral que va desde R2A a R2B de F2 por de producto escalar de R2. Fíjense que estoy agrupando primero las fuerzas de carácter externos al sistema, los trabajos, y después voy a considerar los trabajos de las fuerzas internas, ¿sí? entre partículas del mismo sistema. Voy desde R1A hasta R1B con F12 de R1 y voy a ir desde R2A hasta R2B con F21 de R2. Entonces, esto que
está acá da cuenta del trabajo de las fuerzas externas, ¿sí? Y este término que está acá da cuenta del trabajo de las fuerzas internas, ¿sí? Lo que quiero destacar, ¿sí?, es que aún siendo esta fuerza menos la otra, las trayectorias y los diferenciales de camino, por consecuencia, son distintos. Por lo tanto, este término no se cancela con este, ¿sí? Y la variación de energía cinética que se calcula como el trabajo de la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas, ¿sí?, va a considerar tanto a las fuerzas externas como a las fuerzas internas, ¿sí? Esta variación de energía cinética va a tener que para calcular esta variación de energía cinética vamos a tener que calcular los trabajos de todas las fuerzas, las que son externas, ¿sí?, que claramente no tienen por qué cancelarse, y las internas que nos harían dudar porque F12 es menos F21, también los vamos a tener que considerar porque en general F12 es, la trayectoria de la partícula 1 es distinta a la trayectoria de la partícula 2. Bien, así es como mostrábamos, pasando en limpio, ¿sí?, que la variación de energía cinética de nuestro sistema va a tomar en cuenta, ¿sí?, o va a depender del trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, ya sean fuerzas internas o externas, ¿sí? Aún, fíjense, volvemos a remarcar que el trabajo de las fuerzas internas no se cancela pese a que F21 es igual a menos F12, ¿sí? Para que este término se cancelara, ¿sí?, además las partículas deberían recorrer trayectorias idénticas, que no es la situación en el caso general. Esto que ocurre para la variación de energía cinética, ¿sí?, que depende del trabajo de todas las fuerzas internas y externas, va a ocurrir también para la variación de energía potencial. Es decir, la variación de energía potencial va a ser igual a menos el trabajo de las fuerzas conservativas, ya sean estas internas o externas, ¿sí? Y de ese modo también así vamos a componer a la energía mecánica de nuestro sistema. Que dicha energía va a variar, ¿sí?, de acuerdo al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí?, ya sean estas fuerzas de carácter interno, es decir, entre partículas del propio sistema, que conforman el propio sistema, ¿sí?, o debido al trabajo de fuerzas, ¿sí?, debidas a interacciones con partículas externas o cuerpos externos a nuestro sistema. Esas van a ser las causas, ¿sí?, de variación de la energía mecánica de nuestro sistema. ¿Ok? Fíjense que, bueno, por el momento solo habíamos visto para la cantidad de movimiento P, ¿sí?, que solo tenía en cuenta a las fuerzas externas. Vamos a ver a continuación, en las próximas clases, que también va a ocurrir eso con la cantidad de movimiento angular. Para la energía, ¿sí?, también vamos a tener que tener en cuenta a las fuerzas internas. La energía no va a distinguir entre fuerzas internas o externas, solo va a identificar aquellas fuerzas que son conservativas y aquellas que no son conservativas. La definición de energía potencial no depende de si las fuerzas son internas o externas, solo si son conservativas. Bien, así que de esta manera, con estas expresiones, nos vamos a trabajar y vamos a analizar la conservación de la energía en los sistemas de partículas.